Bueno, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a abrir con una noticia que ha aparecido en un portal digital. Me gusta la noticia porque creo que es interesante para traerla y prácticamente la voy a leer, ¿vale? Porque creo que es interesante ver lo que se dice y luego si queréis, pues cada uno puede reflexionar y dar su opinión en los comentarios sobre cuál es la opinión de cada uno de vosotros, ¿no? La noticia dice así, ¿vale? El ecologismo coquetea ahora con volver a los confinamientos con la excusa del clima. Tales propuestas se entroncan con la agenda climática y el discurso a favor del decrecimiento, ¿vale? Hay propuestas de las que ya se están hablando, en las que, bueno, se está hablando de posibles confinamientos con la excusa del cambio climático, ¿vale? Con la excusa del CO2, de la contaminación, ¿vale? Y bueno, la noticia, vamos a leerla porque es muy interesante. Fijaros lo que nos comenta. Uno de los efectos colaterales de las medidas de confinamiento adoptadas durante la pandemia del coronavirus fue la caída observada en las emisiones de CO2, ¿vale? Durante ese periodo, claro, al estar todos encerrados, las emisiones de CO2 se desplomaron. En el caso de nuestro país, la producción de dióxido de carbono experimentó un descenso del 32% durante el año 2020, mientras que en la Unión Europea se produjo un recorte del 27%. Claro, es brutal. No solo del CO2, sino que disminuyó en general el consumo de petróleo, que es algo también de lo que vamos a hablar en este canal, porque, bueno, según bastantes medios, se habla de la posibilidad de que cada vez hay más gente que consume petróleo y la producción de petróleo cada vez cuesta más de sacar. Por lo tanto, estamos en ese punto de inflexión donde el petróleo prácticamente lo mueve todo, ¿vale? Tanto para energía como para coches, como barcos, aviones, etcétera. Entonces, contra más gente consume petróleo, si no hay más donde sacar, eh, pues no vamos a poder seguir con el ritmo de crecimiento que tenemos. Es más, llegará un punto en el que vamos a tener que dejar de consumir petróleo. Entonces, estamos hablando ya de cambio climático por las emisiones de CO2 y yo ahí he metido un puntito también de que creo que también es importante reflexionar sobre eso. Seguimos con la noticia, dice que sin embargo estos datos publicados por la revista Nature ignoran las devastadoras consecuencias que tuvieron las políticas de confinamiento en otros indicadores vitales para el desarrollo, el bienestar y el progreso humano, ¿vale? No en vano, en 2020 se produjo un desplome de la producción económica del 11%, cayó estrepitosamente, que indujo asimismo un fortísimo aumento del paro efectivo y un insostenible repunte de la deuda pública. Bueno, lo de la deuda pública es para hacer un vídeo ya sobre eso porque es devastador la deuda que llega a tener España, en general Europa, muchos de los países europeos, pero España en concreto, que es el nuestro, es dramático ya, ¿no? Es decir, bajaron las emisiones, pero el precio que tuvimos que pagar fue una verdadera ruina, ¿vale? Porque, claro, al estar todo el mundo encerrado, pues empezaron a llegar subvenciones, 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 paguitas, paguitas, y así estamos todavía. No obstante, el ecologismo radical sigue insistiendo en que la caída de las emisiones observada en 2020 mereció la pena. Cuidado con lo que están diciendo, ¿eh? El ecologismo radical dice que al habernos encerrado en el año 2020 mereció la pena. No estamos hablando ya de la enfermedad, ni del virus, ni nada. Estamos hablando de emisiones de CO2. Y consideran que el experimento debería invitarnos a adoptar medidas restrictivas similares a las que se introdujeron durante la pandemia. Fijaros lo que nos están hablando. Aquel experimento debería invitarnos a adoptar medidas restrictivas similares a las que se introdujeron durante la pandemia. De hecho, ya se habla incluso de confinamientos climáticos para aludir a estas posibles medidas. Cuidado con la noticia porque lo dice muy clarito, ¿eh? Estamos hablando de cosas muy claritas. La he repetido dos veces para que os deis cuenta de experimento y de posibles confinamientos climáticos con el rollo del cambio climático, ¿vale? Desde portales como Green Matters, un medio de referencia en el ámbito del ecologismo, reconocen que este tipo de propuestas generan rechazo entre amplias capas de la población, pero no descartan este tipo de salidas. Fijaros lo que dicen aquí. No fue fácil convencer a la gente de que se quedase en sus casas y si finalmente es preciso adoptar un confinamiento climático, no está garantizado que toda la población acceda a cumplir las restricciones.
Con todo, aunque no toda la gente se adhiera, basta con que parte de la ciudadanía lo haga para que se produzca un descenso de las emisiones. Brutal, brutal. Yo cuando lo he leído me he quedado flipando porque es todo muy clarito. Si lo quieres lo coges y si no lo coges, pero sí que nos puede hacer reflexionar. Al final todas las noticias tú tienes que cogerlas y analizarlas y ver si son verdad, son mentira, qué opinión te merecen. Y yo creo que esta noticia a mí me ha hecho que pensar, ¿no? Seguimos. La italiana Mariana Mazzucato, que se ha convertido en una de las voces más influyentes de la izquierda a nivel global, también ha escrito sobre esta cuestión. En su caso, opina que solamente hay una forma de evitar un confinamiento climático: introducir un cambio radical en las empresas, las finanzas, la política, el sistema energético. De no darse tales modificaciones, la italiana piensa que es probable que el mundo acabe recurriendo nuevamente a los confinamientos, esta vez por motivos climáticos. Fijaros que continuamente estamos hablando de confinamientos, en este caso climáticos, ¿vale? Resume este tipo de solución como una serie de restricciones que limitarán severamente el uso del vehículo privado, prohibirán el consumo de carne roja, forzarían el cese de la actividad de las empresas que operen en base a combustibles fósiles y obligarían a adoptar distintas políticas de ahorro energético. O sea, brutal. Brutal y clarito. Todo es prohibir, prohibir, prohibir y prohibir. Todo es prohibir. De igual modo, hay quienes consideran que la propuesta ecologista de la ciudad de 15 minutos constituye una forma de confinamiento climático, suave en la medida de que millones de personas verían severamente limitada su movilidad dentro de sus propias urbes, en línea con restricciones justificadas en base a preocupaciones medioambientales. O sea, todo vale por el cambio climático, no les importan nuestros derechos, no les importa nada de lo que simplemente prohibir, prohibir, prohibir por algo que realmente científicamente todavía no está probado que el cambio climático se deba, si es que realmente lo hay, que yo lo pongo en duda desde mi punto de vista, si lo hubiera, que fueran los hombres los que estuviéramos, percutiendo en ese cambio climático, ¿de acuerdo? Entonces, ¿hasta qué punto tiene sentido pensar que vamos a vivir alguna forma de confinamiento climático similar a lo vivido durante la pandemia del coronavirus? Lo cierto es que la impopularidad de las restricciones generalizadas invita a pensar que no se llegarán a adoptar prohibiciones tan intensas y más bien el ecologismo tendrá que seguir avanzando su agenda de forma menos explícita y más centrada en limitaciones como las que enumera la propia Mariana Mazzucato. Esta vía sería similar a la que plantea la Escuela de Decrecimiento Poblacional, que pretende superar el capitalismo a golpe de prohibiciones, restricciones y limitaciones. Bueno, pues esta es la noticia. A mí me ha parecido brutal, la traigo aquí al canal. Creo que es para que echemos un vistazo a lo que nos rodea, a que nos haga pensar realmente qué época estamos viviendo, qué es a dónde nos quieren llevar. Estamos hablando de cambio climático, restricciones, prohibiciones, hablamos de decrecimiento de población. Queremos superar el capitalismo cuando el capitalismo es lo que nos ha llevado a una generación en la que hemos tenido crecimiento económico en todos los sentidos a nivel de pueblo. Y todo eso lo resumen en prohibiciones, restricciones, limitaciones, encierros. No sé dónde vamos a llegar, pero sí que es verdad que es una noticia que nos tiene que hacer de pensar y ver hasta qué punto todo esto se va a ir consumando y vamos a tener que llegar a un momento en el que tenemos que plantarnos y decir hasta aquí hemos llegado porque os estáis pasando, pero mucho. Así que os dejo la noticia. Si me gustaría que le dierais un like, que os suscribáis al canal, que me dejéis vuestros comentarios a ver qué opináis y nos vemos en próximos vídeos.